Mi nombre es Valeria Villasís y les voy a hablar sobre fisiología renal, corrección renal de la acidosis, aumento de la excreción de hidrógeno y adición de bicarbonato al líquido extracelular. Primero debemos recordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, entendiendo que la acidosis se produce cuando se reduce el cociente entre el bicarbonato y el CO2 en el líquido extracelular, haciendo que a su vez el pH se reduzca. La acidosis metabólica se produce si se reduce el bicarbonato y la acidosis respiratoria se produce si la presión de CO2 aumenta. La acidosis reduce el cociente bicarbonato-hidrógeno en el líquido tubular renal, lo que provoca que exista un exceso de hidrógeno en dichos túbulos, produciendo reabsorción total de bicarbonato, dejando hidrógeno para combinarse con amortiguadores urinarios de amonio y fosfato ácido. Los riñones contribuirán con un nuevo bicarbonato gracias a la formación de amonio y ácido titulable. En la acidosis metabólica existe exceso de hidrógeno sobre bicarbonato en el líquido tubular por la menor filtración de bicarbonato producida por una baja concentración de este último en el líquido extracelular. En la acidosis respiratoria, el exceso de hidrógeno en el líquido tubular renal se produce por aumento en la presión de CO2 en el líquido extracelular, estimulando la secreción de hidrógeno. En la acidosis crónica, aumenta la producción de amonio, se excreta más hidrógeno y se añade bicarbonato nuevo al líquido extracelular. Aquí la mayor secreción tubular de hidrógeno ayuda a la eliminación del exceso de hidrógeno y aumento de bicarbonato en el líquido extracelular, aumentando la parte bicarbonato del sistema de amortiguación del bicarbonato, lo que eleva el pH extracelular corrigiendo la acidosis según la ecuación mencionada antes. Si la acidosis es metabólica, la compensación pulmonar adicional reduce la presión de CO2 corrigiendo la acidosis. En la tabla vemos un resumen de los trastornos ácido-básicos primarios. Lo importante es fijarnos en que la acidosis respiratoria existe reducción adicional de pH, aumento de la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular y aumento en la presión de CO2. La respuesta compensadora es aumentar el bicarbonato plasmático por la adición de nuevo bicarbonato al líquido extracelular por los riñones, compensando el aumento en la presión de CO2 y normalizando el pH plasmático. Por otro lado, en la acidosis metabólica se reduce el pH y aumenta el hidrógeno en el líquido extracelular, pero la anomalía primaria está en la reducción de bicarbonato y las compensaciones son aumento de ventilación, que reduce la presión de CO2, y la compensación renal, que al añadir nuevo bicarbonato al líquido extracelular se minimiza la reducción inicial de la concentración de bicarbonato. Corrección renal de la alcalosis, menor secreción tubular renal de hidrógeno y mayor excreción de bicarbonato. Las compensaciones de la alcalosis son opuestas a las de la acidosis. En la alcalosis aumenta la relación entre el bicarbonato y el CO2 en el líquido extracelular elevando el pH. La alcalosis aumenta el cociente bicarbonato-hidrógeno en el líquido tubular renal provocando exceso de bicarbonato que no se puede reabsorber en los túbulos y se excreta en la orina. En la alcalosis se extrae bicarbonato del líquido extracelular por excreción renal, que equivale a añadir hidrógeno al líquido extracelular, normalizando pH. Como vimos en la tabla anterior, en la alcalosis respiratoria existe aumento del pH del líquido extracelular y reducción de hidrógeno. La causa de la alcalosis es una reducción de la presión de CO2 plasmática por hiperventilación, reduciendo la secreción de hidrógeno por túbulos renales, provocando que no quede suficiente hidrógeno en el líquido tubular renal para reaccionar con el bicarbonato filtrado y este se excreta en la orina corrigiendo la alcalosis. La respuesta compensadora a una reducción primaria de la presión de CO2 en alcalosis respiratoria es la reducción de la concentración plasmática de bicarbonato por un aumento de la excreción renal de bicarbonato. En alcalosis metabólica disminuye la concentración de hidrógeno y aumenta el pH, pero la causa de esta alcalosis es el aumento en la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular, que se compensa parcialmente con reducción en la frecuencia respiratoria, aumentando la presión de CO2 y normalizando el pH. El aumento de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular aumenta la carga filtrada de bicarbonato, provocando exceso de secreción del mismo en el líquido tubular renal. Las compensaciones son reducción de ventilación, lo que eleva la presión de CO2, y aumento en la excreción renal de bicarbonato, que compensa el aumento inicial de la concentración del mismo en el líquido extracelular. Causas clínicas de los trastornos ácido-básicos. La acidosis respiratoria se debe a una reducción de la ventilación y a un aumento de la presión de CO2. Este tipo de acidosis puede darse por trastornos patológicos capaces de dañar centros respiratorios o reducir capacidad de eliminar CO2 de los pulmones. Ejemplo de esto puede ser lesión del centro respiratorio situado en el bulbo, obstrucción de vías aéreas, neumonía, enfisema, reducción del área superficial de la membrana pulmonar y cualquier factor que interfiera con el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire alveolar.
Las respuestas compensadoras de esta acidosis son los amortiguadores de líquidos corporales y los riñones, que necesitan varios días para compensar el trastorno. La alcalosis respiratoria se debe a un aumento de la ventilación y una reducción de la presión de CO2. Esta alcalosis se da por una ventilación excesiva de los pulmones. Una psiconeurosis puede contribuir a ello. Un tipo patológico de alcalosis respiratoria ocurre cuando se asciende a altitudes elevadas, donde el escaso oxígeno del aire estimula la respiración, haciendo que se pierda CO2 y se dé una alcalosis respiratoria leve. Las principales formas de compensación son los amortiguadores químicos de los líquidos corporales y la capacidad de los riñones de aumentar la excreción de bicarbonato. La acidosis metabólica se debe a una reducción de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. Esta acidosis es causada por exceso de CO2 en líquidos corporales. Algunos de sus casos son imposibilidad renal de excretar ácidos metabólicos formados normalmente en el cuerpo, la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos en el cuerpo, la adición de ácidos metabólicos en el cuerpo por ingestión o infusión de ácidos y pérdida de bases de los líquidos corporales. Algunos trastornos que causan acidosis metabólica son acidosis tubular renal, que es un defecto en la secreción renal de hidrógeno, reabsorción de bicarbonato o las dos. Son de dos tipos: alteración en la reabsorción tubular de bicarbonato en la orina e incapacidad del mecanismo secretor tubular de hidrógeno para establecer orina ácida normal y excretar orina alcalina. En este trastorno se excretan cantidades inadecuadas de ácido y amonio titulables, por lo que existe acumulación neta de ácido en líquidos corporales. Causas de este trastorno son insuficiencia renal crónica, enfermedad de Addison, síndrome de Fanconi, etc. Diarrea grave. Provoca pérdida de grandes cantidades de bicarbonato de sodio por heces. Puede provocar muerte, sobre todo en niños pequeños. Vómito del contenido intestinal. Provoca pérdidas de bicarbonato. Diabetes mellitus grave. Provoca aumento de las concentraciones sanguíneas de ácido acético. Para compensar esto, se excretan grandes cantidades de ácido en la orina, hasta 500 milimol por día. Ingestión de ácidos. Si se ingieren ácidos tóxicos como acetil salicílico y alcohol metílico. Insuficiencia renal crónica. Provoca acumulación de aniones de ácidos débiles en los líquidos corporales que los riñones no excretan. Una menor tasa de filtración glomerular disminuye excreción de fosfato y amonio, reduciendo el bicarbonato añadido a líquidos corporales. La alcalosis metabólica se debe a un aumento de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. La causa de esta alcalosis son retención excesiva de bicarbonato o pérdida de hidrógeno. Algunas causas de ellas son administración de diuréticos, excepto los inhibidores de la anhidrasa carbónica, porque los diuréticos aumentan el flujo en túbulos distales y colectores, aumentando reabsorción de sodio y secreción de hidrógeno, aumentando la reabsorción de bicarbonato. Exceso de aldosterona, que favorece una extensa reabsorción de sodio en túbulos distales y colectores, estimulando secreción de hidrógeno en células intercaladas de túbulos colectores, aumentando la excreción renal del mismo. Vómito del contenido gástrico, que provoca pérdida de ácido clorhídrico, disminuyendo ácido del líquido extracelular. Ingestión de fármacos alcalinos, como el bicarbonato de sodio, para el tratamiento de gastritis o úlcera péptica. Tratamiento de la acidosis o de la alcalosis. El mejor tratamiento es corregir el trastorno que causó la anomalía. Puede usarse sustancias para neutralizar el exceso de ácido o base en el líquido extracelular. En el caso del exceso de ácido, se puede ingerir grandes cantidades o administrarse vía intravenosa bicarbonato de sodio para aumentar la porción de bicarbonato del sistema amortiguador del bicarbonato y normalizar pH. También se puede utilizar lactato de sodio o gluconato de sodio. En el caso de alcalosis, se puede administrar cloruro de amonio vía oral, que provoca liberación de ácido clorhídrico, que reacciona con amortiguadores de líquidos corporales para desviar la concentración de hidrógeno en dirección ácida. El mejor tratamiento siempre será revertir la causa subyacente de alcalosis. Medidas y análisis clínicos de los trastornos de ácido básicos. Los trastornos de ácido básicos simples descritos antes pueden diagnosticarse analizando tres medidas en una muestra de sangre arterial: pH, concentración plasmática de bicarbonato y presión de CO2. Como observamos en la siguiente imagen, existen pasos para diagnosticar trastornos de ácido básico simples. Un pH menor de 7.4 indica acidosis y un pH mayor que 7.4 indica alcalosis. Tenemos luego que el valor normal de la presión de CO2 es 40 milímetros de mercurio y el del bicarbonato es 24 miliequivalentes por litro, por lo que si el trastorno es de acidosis y la presión de CO2 en el plasma aumenta, esta acidosis respiratoria. Luego de una compensación renal parcial, los valores serían pH plasmático reducido, incremento de la presión de CO2 y aumento de la concentración plasmática de bicarbonato. En caso de acidosis metabólica, se reduce el pH plasmático, pero en este trastorno la anomalía primaria es reducción de la concentración plasmática de bicarbonato. Si un pH bajo presenta
concentración baja de bicarbonato será acidosis metabólica. En acidosis metabólica simple, la presión de CO2 se reduce por compensación respiratoria parcial, pero en acidosis respiratoria aumenta la presión de CO2. Luego de una compensación respiratoria parcial, encontramos pH bajo, concentración plasmática de bicarbonato bajo y reducción de presión de CO2. En el caso de la alcalosis, primero identificamos aumento de pH plasmático. Si este se acompaña de una reducción de presión de CO2 es alcalosis respiratoria y si se acompaña de un aumento de bicarbonato es alcalosis metabólica. En la alcalosis respiratoria simple se espera encontrar aumento de pH, reducción de la presión de CO2 y disminución de la concentración de bicarbonato en el plasma. En la alcalosis metabólica simple encontramos aumento de pH, aumento del bicarbonato plasmático y aumento de la presión de CO2. Aquí están las referencias, muchas gracias.